Bueno, en la clase de hoy vamos a hablar un poco sobre aplicaciones de la primera ley de la termodinámica, es decir, vamos a resolver una serie de problemas. Primero vamos a empezar con problemas de objetivos mínimos y luego vamos a pasar a resolver un problema avanzado. Eh, es decir, los problemas de objetivos mínimos normalmente van en función de que un gas está siendo sometido a un proceso termodinámico y se nos pide alguna de las variables energéticas, ya sea el trabajo, el cambio en energía interna o, eh, o el calor. Y particularmente también se puede pedir alguna de las variables de estado. O sea, es decir, después de haber sufrido ese proceso termodinámico, cómo cambió alguna de las variables de estado asociadas a ese sistema. Y luego, como en los problemas de objetivos avanzados, juntamos todos esos procesos termodinámicos para formar ciclos. Y con los ciclos, entonces, pues lo que hay que hacer es aplicar simultáneamente todas las relaciones que tenemos a fin de determinar diferentes variables de estado, variables energéticas también, solamente que hacer una combinación de ellas a veces hacer uso de sistemas de ecuaciones, por decirlo así, ¿no? De emplear simultáneamente un par de ecuaciones para llegar a otra. Bien, entonces vamos a empezar con un primer problema de objetivos mínimos. Solo denme un momento antes de empezar. Muy bien, entonces vamos a empezar con el problema. A ver, vamos a empezar con un problema 19.8 del libro de física universitaria. Ok, en este problema se nos plantea un cambio de estado para un gas siguiendo un proceso isobárico y se nos piden varias cosas. Como les dije, variables de estado, variables energéticas. Entonces, lo primero que puedo ver aquí en el diagrama PV es que se trata de una compresión isobárica, ¿no? Eso es lo primero que usted debe de hacer en un problema, es identificar qué tipo de proceso es el que está realizando el gas. A veces nos dan el gráfico PV que nos permite directamente, porque vimos o supimos identificarlos mediante un diagrama PV, o también a veces nos dan información en el mismo problema que nos permite traducirlo en qué tipo de proceso es. Entonces, esta es una compresión isobárica. Entonces, desde este momento, usted ya tiene que saber varias cosas sobre una compresión isobárica. Primero, tiene que saber que en una compresión isobárica, la temperatura final tiene que ser menor que la temperatura inicial. La temperatura final siempre va a ser menor a la temperatura inicial. ¿Qué otra cosa? Y son cosas que se las voy diciendo de una vez, pero en el mismo problema ustedes van a ir comprobando estas cosas, ¿sí? En una compresión isobárica, además, bueno, obviamente el volumen disminuye porque es una compresión, eso es bastante obvio y a partir del nombre lo estoy diciendo. Otra cosa es que el trabajo realizado, o sea, para realizar una compresión isobárica se necesita
realizar un trabajo sobre el sistema. Y un último detalle es que en una compresión isobárica, la energía interna disminuye, ¿no? Y eso pues es bastante obvio porque si la temperatura disminuye, entonces recuerde que para un gas ideal la energía interna solo es función de la temperatura y si la temperatura disminuye, la energía interna también. Ok, sigamos entonces. Tenemos esas tres cosas y bueno, se las menciono porque podrían ser preguntas conceptuales en el examen o en un control de lectura, digamos, tal vez que usted maneje qué le pasa a una variable cuando se somete a un determinado proceso, ¿sí? ¿Qué pasa con la temperatura? ¿Qué pasa con el volumen? ¿Qué pasa con la presión? ¿Qué pasa con el trabajo? El cambio en energía interna, etcétera. Es muy importante saber eso. Bien, ya que la temperatura disminuye, entonces yo puedo dibujar dos isotermas. Un isoterma que está pasando por el estado A y otra isoterma que está pasando por el estado B. Esta representa la temperatura en el estado A y esta representa la temperatura en el estado B. Muy bien. Entonces, ahora veo que directamente de la tabla puedo leer tres datos. Uno, el volumen del estado A y además la presión del estado A y B. Otra cosa que me dice el enunciado es que me dice que es para un gas ideal en el que la temperatura absoluta en B es un cuarto de la temperatura absoluta en A. Entonces ese es un primer dato. Entonces saco los datos que tengo aquí. La presión en A es igual que la presión en B y es igual a 1.50 atmósferas. Si prefiero, puedo hacer la conversión de una vez aquí para trabajar todo con unidades del sistema internacional, pero yo prefiero ya en el contexto del problema ver si es necesario o no hacer esa conversión. El volumen y el otro dato que me dan es la relación de temperaturas. Entonces la temperatura en B absoluta, temperatura absoluta, o sea en Kelvin, es un cuarto de la temperatura en A. Esos son los tres datos que me dan. Bien, en el inciso A me piden cuánto es el volumen en el estado B. El volumen en el estado B, ¿no? Bueno, entonces yo sé que esto es un proceso isobárico, ¿no? Entonces sabemos que para un proceso isobárico se cumple la relación que el volumen entre la temperatura se mantiene constante. Escrito para este contexto sería el volumen de A entre la temperatura en A es igual al volumen en B entre la temperatura en B. Muy bien, entonces me piden el volumen en B. Esto me quedaría el volumen en A, temperatura en B, temperatura en A. Pero recuerde que hay una relación de temperaturas. Entonces la temperatura en B es un cuarto de la temperatura en A. Y entonces puedo cancelar aquí. Y finalmente entonces me quedaría que la temperatura en B pues es un cuarto de la temperatura en A. Y la temperatura en A son 0.500 litros dividido entre 4 me da 0.125 litros. Y pues es lo que esperábamos, ¿no? Como se trata de una compresión, el volumen
final tiene que ser menor que el volumen inicial. El volumen inicial era 0.500 litros y el final pues me da 0.125 litros. Entonces esto es consistente con lo que se espera del tipo de proceso. Ahora, en el inciso B, me piden que calcule el trabajo para llevar el gas del estado A al estado B. Ya había adelantado antes que este trabajo debía de ser negativo. ¿Cómo lo sé? Sin necesidad de ver la ecuación. Bueno, acuérdese que el trabajo es igual a la integral de la presión por el diferencial de volumen, ¿no? O sea, quiere decir que si se trata de una compresión, entonces el, el trabajo será negativo. Pero ya tengo integrada esta expresión y ya sé que el trabajo para un proceso isobárico es igual a la presión, que es la presión de A o de B, porque son iguales, por el volumen de B menos el volumen de A. Entonces sustituyo. Aquí sí es necesario hacer conversiones porque necesito que esto me quede en joules. Para que me quede en joules, pues tengo que convertir las atmósferas a pascales y los litros a metros cúbicos. Pero lo voy a hacer de una sola vez aquí en el mismo cálculo. Entonces tengo 1.5 atmósferas. Estas están multiplicadas por el factor de conversión, que una atmósfera equivale a 1.013 por 10 a la 5 pascales. Ahí tengo la presión de A o B, que son constantes. Y los volúmenes son 0.125 litros menos 0.500 litros. También lo multiplico por el factor de conversión en un metro cúbico. Tengo 10 a la 3 litros. De manera entonces que cancelo atmósferas, litros, y me queda pascales por metro cúbico, que son joules. Y el trabajo isobárico me queda, a ver si me confirman este resultado, 156.98 joules. Menos 56, perdón, menos 56.98 joules. Confírmale. Bien, gracias. Ok, entonces, además, el problema me pregunta si el trabajo fue realizado por el gas o sobre este. Eso tiene que ver particularmente con el signo y la convención de signo que hemos utilizado o que estamos empleando, ¿no? Entonces, en este caso, el trabajo es menor que cero y para el trabajo menor que cero sabemos que es un trabajo hecho por o sobre el gas. ¿Qué dicen? Hecho sobre el gas. Sobre el gas. Sobre el gas. Muy bien, gracias. Sobre el gas. Sobre el gas. Ojo, tiene que ver con la convención de signo. Bueno, ojo con esas cosas que son detalles conceptuales importantes para comprender lo que estamos haciendo. Ahora, vienen otros dos incisos que son más conceptuales que numéricos, porque no puedo calcular de forma exacta los valores de las variables que me piden a continuación,
Sin embargo, lo que me piden es si aumenta, por ejemplo, en el inciso C, si la energía interna del gas aumenta o disminuye. En el inciso D, si el calor entra o sale del gas, ¿no? Y en ambas preguntas, además, me preguntan cómo lo sé. O sea, es decir, cómo puedo llegar a esa conclusión. O sea, es decir, no voy a poner solo aumentó, disminuyó, o entró o salió. O sea, tengo que hacer algún cálculo, así como lo hacen ustedes las preguntas conceptuales del examen, donde además de seleccionar una respuesta, también dan una justificación, ¿no? Entonces, tengo que dar una justificación sobre eso. Vamos a ver en C, el cambio en energía interna, ¿no? Entonces, para el cambio en energía interna tengo dos opciones. La primera es, el cambio en energía interna es igual al calor menos el trabajo por la primera ley de la termodinámica. Y la segunda opción es que para todos los procesos realizados por un gas ideal, el cambio en energía interna se puede calcular como NSB delta T. O sea que para saber si la energía interna aumentó o disminuyó, necesito analizar esas ecuaciones y ver si esas ecuaciones me van a conducir a números positivos o números negativos. La primera es un poco más larga porque tengo que ver qué pasa con el trabajo y después ver qué pasa con el calor, ¿no? El trabajo ya lo tengo, pero el calor no, tendría que analizar también, ¿no? Pero ambos me van a llevar a la misma respuesta. Voy a trabajar mejor con la segunda parte, ¿no? Entonces, el cambio en energía interna puede ser positivo o negativo, ¿no? Positivo o negativo, puede ser más o menos. Y a cuenta de que en la segunda ecuación depende si es positivo o negativo. No de N ni de CB, porque N y CB son siempre positivos, ¿no? Pero el cambio de temperatura, este sí puede ser positivo o negativo. O sea, es decir, si el delta T es positivo, el delta U es positivo. Si el delta T es negativo, el delta U es negativo. Así directamente me lo dice la ecuación. Bueno, entonces quiere decir que el análisis se centra en ver qué pasa con el delta T en este proceso. El delta T será la temperatura del estado B menos la temperatura del estado A. Y en este proceso me dan que la temperatura del estado B es la temperatura del estado A dividido entre 4. Entonces, si yo resto estas temperaturas, lo que obtengo es negativo 3/4 de la temperatura en A. Entonces, por lo tanto, el signo, ya que la temperatura en A está escrita, ojo, en Kelvin todas las temperaturas son positivas, entonces al multiplicarlo por el -3/4 me va a dar un delta T negativo. Entonces quiere decir que, como conclusión, puedo decir, como delta T es menor que 0, entonces delta U es menor que 0. Entonces quiere decir que disminuyó. Esa es la justificación. Y contesto si aumentó o disminuyó. Y además estoy dando la justificación, ¿no? La justificación es que si la temperatura disminuye, la energía interna disminuye. Algo que ya había mencionado antes de resolver el problema, yo cuando saqué algunos resultados que ya sé sobre una compresión isobárica, que el cambio en energía interna era negativo. Y aquí estoy dando la razón por la cual eso es así, ¿verdad? Imagine que podría ser una pregunta conceptual. Fácilmente ahorita me puedo inventar una pregunta conceptual para el examen. Un gas ideal es sometido a una compresión isobárica. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? La energía interna aumentó, la energía interna disminuyó, el trabajo es positivo, ninguna es correcta. Y ahí está. Esa es una pregunta del examen, ¿verdad? O sea, vean que es tan fácil inventarse una pregunta del examen y con ella evaluar un concepto que es importante que ustedes manejen, ¿sí? Entonces, así les doy o les mando un mensaje subliminal, ¿verdad? De por qué es importante que ustedes presten atención a este tipo de cosas.
Muy bien, inciso D. Inciso D me hace la misma pregunta, pero ahora con respecto al calor. Entonces me pregunta si el calor entra o sale. Para saber si el calor entra o sale, tengo que evaluar su signo. Ahora voy a utilizar la primera ecuación que tenía en el inciso C, que es la primera ley de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica me dice que el cambio en energía interna es igual a la transferencia de calor menos el trabajo. Si despejo para el calor, entonces me va a quedar cambio en energía interna más trabajo. Bueno, entonces quiere decir que el signo del calor, bueno, tengo dos maneras de verlo, ¿no? Realmente igual que en el caso anterior. Tengo esa manera y tengo la manera directa, que es que la transferencia de calor en un proceso isobárico es NCB delta T. O sea, es la misma expresión, perdón, NCP. Es casi la misma expresión que en el caso del cambio en energía interna, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago aquí? Bueno, veo que esto siempre va a ser positivo, esto va a ser positivo o negativo, y esto también positivo o negativo. Y nosotros ya sabemos que delta T disminuye, ¿no? Entonces, si delta T es menor que cero, entonces Q es menor que cero y el calor sale del sistema. Otra pregunta conceptual me puedo inventar con esto. Y así me puedo inventar muchísimas porque tengo un montón de procesos, tengo un montón de conceptos, ¿verdad? Entonces, hay que estar atento a eso. Bueno, eso era todo lo que me pedía el problema. No sé si hay alguna duda. ¿Quedó clara la solución? Yo creo que todo claro, listo. Ok, bueno, vamos a hacer entonces un segundo problema, también de objetivos mínimos, solo que ahora de un proceso adiabático. Muy bien, este es del libro de Resnick, problema 2343. Ah, siempre les hago la misma observación. Resnick utiliza la convención de signo eh, opuesta al física universitaria, entonces tenga en cuenta eso a la hora de resolver los problemas. ¿Sí? Entonces, en términos simples, lo que les puedo decir es, solamente cuando uno de los datos de trabajo del problema está presente, así como uno que hicimos el lunes, usted tiene que cambiarle el signo para poder utilizar la convención de signo nuestra. O sea, nosotros tenemos una sola convención de signo y nunca la vamos a cambiar. Lo único es si tomamos un problema de Resnick donde un dato es el trabajo, entonces le cambiamos el signo para que todo tenga la misma consistencia que nosotros esperamos. En este problema no va a ser necesario hacer ese cambio en signo porque precisamente lo que me están pidiendo en el último inciso es el trabajo efectuado sobre el gas, ¿no? Entonces la única diferencia sería que si yo me voy a la hoja de respuesta de los problemas de Resnick, yo tendría un signo negativo porque es un trabajo efectuado sobre el gas para el inciso C. Y en el libro de Resnick aparecería como respuesta un signo positivo para el mismo valor numérico. Eso sería todo, ¿sí? Entonces, les menciono eso porque probablemente en todo el recorrido que van a seguir haciendo en su carrera y cuando les toque trabajar con la primera ley de la termodinámica, a veces encontrarán unos libros con una convención de signo y a veces encontrarán unos con otra. Entonces, eso
que no les vaya a enredar y que ustedes sepan que el trabajo en esa ecuación puede ser o positivo o negativo. Y el signo del trabajo en esa ecuación le dice a usted cuál es la convención de signo que está utilizando el libro. Bueno, entonces me dice que un gas ocupa un volumen de 4.33 litros a una presión de 11.17 atmósferas y una temperatura de 310 Kelvin. Entonces me están dando las tres variables de estado: volumen, presión y temperatura para el estado inicial. Luego dice que se somete a un proceso de compresión adiabática a un volumen, hasta un volumen de 1.06 litros. Aquí no me da el diagrama PV, pero cuando no se da, yo recomiendo que se haga, que se dibuje. No es que es crucial para resolver el problema, pero le va a permitir mejorar conceptualmente. Entonces aquí tengo presión, tengo volumen. Entonces se trata de una compresión. Otra vez voy a hacer lo mismo que hice en el problema anterior. Se trata de una compresión adiabática. Una compresión adiabática tiene diferentes características. La primera es que como es una compresión, pues obviamente el volumen va a disminuir. Y si el volumen disminuye, entonces el trabajo para nuestra convención de signo va a ser negativo. Otra cosa es que la temperatura final va a ser mayor que la temperatura inicial. A diferencia del problema anterior para la compresión isobárica. En una compresión isobárica, la temperatura disminuye y en una compresión adiabática, la temperatura aumenta. ¿Qué otra cosa? El cambio en energía interna, pues es consecuencia del cambio de temperatura. Si la temperatura aumenta, entonces la energía interna también aumenta. Es mayor que cero, el delta U. Bueno, entonces necesito dibujar dos isotermas. Una de temperatura inicial, que es menor. Sería, llamémosle TA. Y luego tendría TB. Entonces, el estado inicial sería, pues, por acá, digamos. Y el final lo vamos a poner por acá. Entonces, hay un aumento en la temperatura mediante una curva isobárica. Siempre trate de poner aquí en el diagrama o de dejar en claro que la curva isobárica siempre es más empinada que la curva isotérmica, ¿no? Eso no es una línea recta. Me quedó casi como una línea recta, pero no es una línea recta, es una curva. Bueno, entonces me piden varias cosas. Lo primero que me piden es la presión final, a la presión en el estado B. Para calcular la presión en el estado B, utilizo las relaciones de los procesos adiabáticos que deducí el día de ayer. Recuerdo que tenía esta expresión, esa fue la segunda que dedujimos, que la presión por el volumen a la gama es constante. Entonces, quiere decir que la presión en el estado A por el volumen en el estado A a la gama es igual a la presión en B por el volumen en B a la gama. Entonces, yo ando buscando la presión en el estado B. Despejo, que es la presión en el estado A, volumen en el estado A, entre volumen en el estado B a la gama. Utilizo ya ahí las propiedades de los exponentes para ponerle el exponente gamma común a ambos. La presión en el estado A, ya me la da el problema, me dice que es 1.17 atmósferas. El volumen en el estado A es 4.33 litros, obviamente mayor que el final, que es 1.06 litros. Y luego esto es elevado a la gamma, ¿no? Me dice que gamma es 1.4. ¿Qué tipo de gas entonces es? ¿Monoatómico o diatómico? Si gamma es 1.4.
Diatómico. Diatómico. Bueno, aquí se cancelan los litros y este resultado me va a quedar en atmósfera directamente. Ok, ¿cuánto les da esto? A mí me da 8.39, ¿me confirman? Confirmo. Ok. Ok, ahora en el estado B, perdón, en el inciso B, me piden la temperatura final del gas. Ya había identificado yo en los primeros apuntes que la temperatura tiene que aumentar. Entonces, aquí lo voy a poder comprobar en este inciso. Bien, también conozco que hay otra relación, esta la dedujimos ayer, fue la primera que dedujimos ayer, que la temperatura por el volumen a la gamma -1 es constante en el proceso adiabático. Entonces, eso quiere decir que la temperatura en el estado A por el volumen en el estado a la gamma -1 es temperatura, volumen a la gamma -1 en el estado B. Despejo para la temperatura en el estado B. Me quedaría la temperatura en el estado A, volumen en el estado A, entre volumen en el estado B, a la gamma -1. Sustituyo la temperatura en A, 310 Kelvin. Cuidado con esto, si en algún problema les llegan a dar la temperatura en grados Celsius, tienen que convertirla necesariamente aquí, si no la respuesta va a estar mal. El volumen en A es 4.33 litros. El volumen en B es 1.06 litros a la gamma -1. 1.4 menos 1 es 0.4. Y con eso obtengo la temperatura en B, que a mí me da 544.3 Kelvin. Y eso me demuestra que la temperatura aumenta en una compresión isobárica. Ok, ¿eso les da a ustedes también? Sí, eso queda. Muy bien. Bueno, el inciso C me pide cuánto trabajo fue efectuado sobre el gas, ¿no? Entonces, aquí tengo dos opciones. Ambas opciones puedo usarlas. Les dejaría yo a ustedes de tarea personal que comprueben que efectivamente con las dos ecuaciones se puede encontrar el trabajo. Esta es la primera. Y la segunda, que el delta D, presión-volumen, 1 menos gamma, ¿no? Estas las presentamos en la clase de ayer. Y con las dos podemos obtener el mismo resultado. Ahora, la primera implicará entonces que yo encuentre el número de moles, pero eso no es mayor problema porque el número de moles yo lo puedo sacar a partir del estado inicial o final. O sea, N viene dado por la ecuación de estado de los gases ideales y es igual a la presión de A, volumen de A, entre RTA.
o bien la presión de B por el volumen de B, R por la temperatura. Con cualquiera de las dos se puede encontrar el número de moles. CB, pues como CB, como se trata de un gas diatómico, entonces CB es 5 medios de R. Y pues el delta T, sabemos que es la temperatura en B menos la temperatura en A. O sea, por ahí se puede encontrar también. Solamente que implicaría hacer un cálculo previo antes del número de moles. Yo lo voy a hacer con la segunda ecuación. Trabajo adiabático, entonces es el cambio de presión, del producto presión-volumen. En otras palabras, esto sería presión volumen de B menos presión volumen de A, 1 menos gamma. Entonces, la presión del estado A es 8.39 atmósferas por la del estado B, 1.06 litros, menos la presión de A, 1.17 atmósferas, por el volumen de A, 4.33 litros. Dividido gamma menos 1, o sea, negativo 0.40. Obviamente tengo que hacer una relación de conversión aquí porque la unidad atmósferas por litro no es una unidad usual de energía, entonces hay que multiplicar para convertir las atmósferas a pascales y los litros a metros cúbicos. Y ahí está, ¿no? Entonces ahí voy a poder cancelar atmósferas, litros, litros, y me va a quedar pascales por metro cúbico, que son joules. Y esto me da menos 969.3 joules. Ok, confirmen esa respuesta. Confirmo. Muy bien, gracias. Bueno, entonces ahí tengo dos problemas de objetivos mínimos. Como ven, para ambos problemas, lo que necesito más que todo es manejar las relaciones de cada proceso. O sea, se plantea un proceso determinado para un gas y con esa información, pues, nosotros encontramos ya sea variables de estado. Entonces, por eso en la tabla de resumen que les facilité, yo tengo pues los dos tipos de resultados, ¿no? Tengo cómo están, cómo quedan las ecuaciones de la primera ley, y también si se fijan abajo donde dice otros resultados, pues también están las relaciones de las variables de estado, ¿no? Y con eso entonces puedo resolver estos problemas. Ahora, los problemas avanzados normalmente radican en el último tipo, que son los procesos cíclicos. Ya habíamos hecho un problema de ciclo, pero algo sencillo, algo, digamos que analizado de forma macroscópica con los intercambios de energía y todo. Pero en este caso vamos a hacer un problema en el cual el ciclo se desglosa más en detalle. Ya no nos quedamos solo con las variables energéticas, sino que damos datos también de los estados.
Entonces, este es un problema que pues probablemente no lo terminemos hoy. Bueno, no probablemente, seguro no lo terminamos hoy, pero al menos lo vamos a dejar empezado para mañana concluirlo, ¿no? Normalmente son problemas más largos, donde hay que hacer bastantes cálculos. Son fáciles, a mi parecer son fáciles porque son bastante mecánicos. Sin embargo, puede llevar mucho tiempo hacer esto. Y saben que en el examen el tiempo está en su contra, así que es necesario que pues ustedes vayan optimizando el tiempo. Y para optimizar el tiempo, lo que implica es hacer problemas, muchos problemas, ¿no? Bueno, me dice la figura P1947 muestra un diagrama de presión-volumen de 0.0040 moles de gas ideal. O sea, ya me está dando la cantidad de material o de gas y el tipo de gas que es hidrógeno diatómico. La temperatura del gas no cambia durante el segmento de VAC. Es importante, me está diciendo entonces que el proceso de VAC es un proceso isotérmico. Entonces, lo primero y lo más recomendable en los ciclos es que usted haga esto. Diga, de A a B es un proceso isocórico. De B a C es un proceso isotérmico. ¿Cómo lo sé? El problema me lo dice, ¿no? Siempre hay información para saber si la curva es isotérmica o es una curva adiabática. Y de C a A es un proceso isobárico. Y ya desde ese momento usted tiene que recordar todos los conceptos de cada uno de esos procesos, ¿verdad? Cómo varían las variables de estado, las variables energéticas, etc. Bueno, entonces lo primero que me pide es el volumen que ocupa este gas en el estado C o en el punto C. Ok. Entonces, cuando me piden una variable de estado en un ciclo, yo tengo dos maneras de llegar a la respuesta. La primera es irme al proceso que está antes de ese estado o el proceso que lleva al gas a ese estado. O la otra es irme al proceso que va después de ese estado. Seguido de ese estado hay otro proceso. Entonces, bien, me puedo ir por la parte isotérmica o de las relaciones isotérmicas o me puedo ir por la parte isobárica. Entonces, lo que yo recomiendo en estos primeros problemas, que son problemas, digamos, de preparación, es que usted plantee las dos ecuaciones, tanto desde la parte isotérmica como desde la parte isobárica, y que en base a las ecuaciones que le quedan, usted decida cuál es la mejor opción de las dos. Siempre va a haber una que va a llevar a un camino más fácil o va a llevar a un camino un camino más largo, ¿no? A veces incluso los problemas pueden llegar a ser tan complicados que usted tenga que hacer una combinación de las ecuaciones de dos procesos para poder llegar a una variable. Por ejemplo, digamos, despejar de una ecuación, sustituir en la otra y ya con eso pues encontrar lo que busca. Ese es el caso más complejo. Muy bien, entonces aquí el caso más fácil o el abordaje más fácil es si yo me voy desde la parte isotérmica, ¿no? Entonces vamos a hacer el inciso A. Si me voy desde la parte isotérmica, entonces yo sé que el proceso de B a C, que es isotérmico, implica que el producto presión por volumen se mantenga constante. En otras palabras, presión del estado A por volumen del estado A es igual a la presión, no, del estado A no, del B. Presión del estado C por el volumen del estado C. Y yo ya conozco las primeras tres variables. Conozco la presión, el volumen del estado B y conozco la presión del estado C también. Entonces, el despeje me va a quedar muy sencillo. Simplemente tengo que plantear
Me quedaría, no, a ver, está malo esto. Volumen en B, presión en B, entre presión en A. Sustituyo la presión en B, la leo directamente del diagrama. Lic, Dígame. expresión en C. Puso presión en A. A ver, sí, me equivoqué aquí. Presión en C. Entonces, el volumen en B es 0.2 litros. 0.2 litros. Y la presión en B son 2 atmósferas. Y la presión en C son 0.5 atmósferas. Ok, esto me da 0.80 litros, ¿me confirman? Sí, eso da. Y ahí tengo. Es obvio que ese volumen tiene que ser mayor al inicial, ¿verdad? Porque en ese proceso estábamos hablando de una expansión isotérmica. Una expansión isotérmica. En la expansión isotérmica, el volumen aumenta, la energía interna es cero, el trabajo es mayor que cero, etcétera. Muy bien, entonces ahí ya tengo mi primer inciso. Ahora, en el inciso B, ya se pone más fuerte la cosa. Me dice que encuentre las temperaturas del gas en cada uno de los estados, en A, B y C. Bueno, entonces ahí, la temperatura del estado A es fácil de determinar porque yo ya conozco el volumen, ya conozco la presión, conozco el número de moles, o sea que puedo utilizar la ecuación de estado de los gases ideales. Sí, puedo decir la presión en A por el volumen en A es igual a nRTA. Por lo tanto, la temperatura en A es la presión en A, volumen en A, NR. Entonces, la presión en el estado A es 0.5, 0.50 atmósferas por el volumen en A, que el volumen en A es 0.20. Y aquí me conviene utilizar el número de moles, es, a ver, 0.005 mol. Aquí me conviene utilizar la otra definición de R, ¿no? Me conviene utilizar la otra definición de R, que es 0.08. A ver si me confirman este valor. Tengo duda en las últimas cifras. Sí, ¿verdad? Ese es el valor de R en litros por atmósfera. Sí, Lic. Sí. Ok. Bueno, entonces cancelo atmósferas con atmósferas, litros con litros, mol, y me queda pues en Kelvin esto. ¿Cuánto da? Ahí me dio 243.72 Kelvin. Confirmo. Lo mismo me da. Igualmente. 200. A ver. Ah, ok.
Aquí me equivoqué en el número de moles. Es 0.004, no 5. Solo cámbienlo ahí en la calculadora. 4. 4, no 5. $304.6. 304.6. 305. Ok, ya tengo la temperatura de la primera isoterma. Ahora, para calcular la temperatura del estado B, puedo hacer lo mismo. Puedo hacer el mismo cálculo o puedo también utilizar la relación de temperatura y presión que hay en el proceso de AB, que es un proceso isocórico. Pero bien, aquí lo vamos a dejar hoy. Vamos a terminar con este inciso. Mañana lo vamos a seguir. Vamos a ir en detalle haciendo esto. Y bueno, no sé si hay alguna pregunta antes de cerrar la clase. ¿Quedó claro al menos los primeros incisos? Bueno, entonces mañana seguimos con este problema avanzado y vamos a ver si tal vez nos queda tiempo de hacer otro. Entonces, cuídense mucho, que tengan un feliz día. Muchas gracias. Normalmente, feliz día.